Leyes de Manú. Versión castellana de V. García Calderón, de la traducción del sánscrito al francés de Alois Eleurdes Longchamps. Libro 10. Clases mezcladas, épocas de miseria. Versículo 1. Que las tres clases regeneradas manteniéndose en el cumplimiento de sus deberes, estudien los libros santos, pero que sea un Brahman quien se los explique, tal es la decisión. Versículo 2. El Brahman debe conocer los medios de subsistencia que prescribe la ley para todas las clases, que los declare a los otros y él mismo se conforme a estas reglas. Versículo 3. Por su primogenitura, por la superioridad de su origen, por su conocimiento perfecto de los libros sagrados, y por la distinción de su investidura, el Brahman es el señor de todas las clases. Versículo 4. Las tres clases, sacerdotal, militar y comerciante son regeneradas. La cuarta, la clase servil, no tiene sino un nacimiento, no hay quinta clase primitiva. Versículo 5. En todas las clases, solo a los que han nacido en orden directo de mujeres iguales a sus maridos en cuanto a la clase y que eran vírgenes en el momento de matrimonio, deben ser considerados como pertenecientes a la misma clase que sus padres. Versículo 6. Los hijos engendrados por los huijas casados con mujeres pertenecientes a la clase que inmediatamente sigue a la suya, han sido declarados por los legisladores semejantes a sus padres pero no de la misma clase y despreciables a causa de la inferioridad de nacimiento de sus madres. A estos hijos se les llama Murdavisikta, Machya y Karana. El empleo del primero, hijo de un Brahman y de una Kshatriya, es enseñar a conducir un elefante, un caballo o un carro y servirse de las armas. La profesión del segundo, hijo de un Kshatriya y de una Vaisya, es enseñar la danza, la música y la astronomía. La profesión del Karana, hijo de un Vaisya y de una Sudra, es servir a los príncipes. Comentario. Versículo 7. Tal es la regla inmemorial tratándose de los hijos nacidos de mujeres que pertenecen a la clase que sigue inmediatamente a la de sus maridos. En cuanto a los hijos nacidos de mujeres cuya clase está separada de la de sus maridos por una o dos clases intermediarias, he aquí cuál es la regla legal. Versículo 8. Del matrimonio de un Brahman con una Vaisya nace un hijo llamado Ambastaa, con un Sudra, un Insada también llamado Parasava. Versículo 9. De la unión de un Kshatriya con una Sudra nace un ser llamado Ugra, feroz en sus actos, que se complace en la crueldad y que participa de la naturaleza de la clase guerrera y de la clase servil. Versículo 10. El hijo de un Brahman, el Muraviskta, el Ambasta y el Nisada, casado con mujeres pertenecientes a las tres clases inferiores, el de un Kshatriya, el Maisya y el Ugra. Casado con mujeres de las dos clases que le suceden, el de un Vaisya casado, el Karana. Con la mujer de la única clase inferior a la suya, son mirados los 6 como viles, apasadas, con respecto a los otros hijos. Versículo 11. Del matrimonio de un Kshatriya y de una Brahmani nace un hijo llamado Sutta, de la unión de un Vaisya con mujeres pertenecientes a la clase militar y a la sacerdotal, nacen 2 hijos llamados Magadha y Vedea. Versículo 12. De la unión de un Sudra con mujeres pertenecientes a las clases comerciante, militar y sacerdotal, resultan hijos producidos por la mezcla impura de clases y que son el Ayogava, el Ksatri y el Chandala, el último de los mortales. Versículo 13. Así como al Ambasta y al Ugra, véase más arriba versículo 8 y 9. Nacidos en orden directo,
el orden directo, con respecto a las clases, es del Brahman al Sudra, el orden inverso, del Sudra al Brahman. Con una clase intermediaria entre las de sus padres, considera la ley que puede tocársele sin impureza, así también al Kshatri y al Vedea. El Kshatri es el hijo de un Sudra y de una Kshatriya, el Vedea, de un Vaisya y de una Brahmani, véase versículo 11 y 12. Nacidos en el orden inverso con una clase intermediaria entre la de sus padres, puede tocársele sin impureza. Versículo 14. A los hijos de Dwidjas más arriba mencionados y nacidos en el orden directo, de mujeres cuya clase sigue inmediatamente a la de sus maridos o está separada de ella por una o dos clases intermediarias, se les distingue, según el grado de inferioridad del nacimiento de sus madres, con el nombre de Anantaras, de Ekantaras, de Dvuyantaras. Anatanra significa sin intervalo, Ekantara, con intervalo, Vantantara, con dos intervalos. Versículo 15. De la unión de un Brahman con una Ugra, véase versículo 9, se origina una Brita, con una Ambasta, y Vid, 8. Una Vira, con una Ayogavi, y Vid, 12. Un Digbana. Versículo 16. El Ayogavi, el Kshatri, el Chándala, y Vid, que es el último de los hombres, nacen de un Sudra en el orden inverso de las clases y los tres están excluidos de la celebración de las ceremonias fúnebres en honor de los antepasados. Versículo 17. El Magadha y el Vedea, y Vid, 11. Nacidos de un Vaisya y el Sutta solamente, nacido de un Kshatriya, igualmente en el orden inverso, son otros tres hijos excluidos también de los mismos deberes. Versículo 18. El hijo de un Nisada, nacido de un Brahman y de una Sudra, véase versículo 8, y de una mujer Sudra pertenece a la raza de los Pukasas, pero al hijo de un Sudra y de una mujer Nisadi se le llama Kukutaka. Versículo 19. Al que ha nacido de un Kshatri y de una mujer Ugra, se le llama Swapaka, al que ha sido engendrado por un Vedea y una Ambasti se le llama Vena. Versículo 20. Los hijos que engendran los Dwidjas con mujeres de su clase sin celebrar enseguida las ceremonias como la de la investidura, privados del sacramento que confiere la Savitri, están llamados Bratias, excomulgados. Versículo 21. De un Brahman así excomulgado nace un hijo de muy mal natural, llamado, según los países Burakantaka, Avantia, Batadana, Puspada y Seca. Versículo 22. Un Kshatriya excomulgado da el ser a un hijo llamado Dhala, Mala, Nikivi, Nata, Karana, Kasa y Dravira. Versículo 23. De un Vaisya excomulgado nace un hijo llamado Swanva, Charya, Karusa, Vidhanma, Metra y Satwata. Versículo 24. La mezcla ilícita de las clases, los matrimonios contrarios a los reglamentos y la omisión de las ceremonias prescritas son el origen de las clases impuras. Versículo 25. Voy a declarar ahora enteramente que personas producen las clases mezcladas cuando éstas se unen entre sí en el orden directo y en el orden inverso. Versículo 26. El Sutta, el Vedea, el Chándala que es el último de los mortales, el Magadha, el Kshatri y el Ayogava, véase más arriba versículo 11 y 12. Versículo 27. Engendran, los 6, hijos semejantes entre sí, tan viles unos como otros, pero no más viles que sus padres. Comentario, Con mujeres de su clase, con mujeres de las altas clases y con mujeres de la clase servil.
Versículo 28. Así como un hijo apto para recibir un segundo nacimiento puede nacer en el orden directo de un brahman y de una mujer perteneciente a la segunda o a la tercera de las tres primeras clases como de una mujer de su clase, así también entre los hombres serviles, es decir, entre el hijo de un vaisya y de una kshatriya, el hijo de un vaisya y de una brahmani y el hijo de un kshatriya y de una brahmani, no hay superioridad alguna. Versículo 29. Estas 6 personas, véase más arriba versículo 26, uniéndose recíprocamente con mujeres de estas razas, engendran un gran número de razas abyectas y despreciables, más infames que aquellas de que han salido. Versículo 30. Así como un sudra engendra con una mujer de la clase sacerdotal un hijo más vil que él, así también uno de estos seres viles engendra con una mujer de las 4 clases puras un hijo todavía más vil que él. Versículo 31. Las 6 clases abyectas, casándose entre ellas en el orden inverso, el orden directo de las 6 clases es el siguiente: el Sutta, el Magadha, el Vedea, el Ayogava, el Kshatri y el Chándala. El Chándala, uniéndose en el orden inverso, es decir, subiendo sucesivamente de la clase de los ksatris a la de los sutas, a una mujer de cada una de las 5 clases que preceden a la suya, puede engendrar 5 hijos diferentes. El ksatri, casándose igualmente con una mujer de cada una de las otras clases puede engendrar 4 hijos. A la Yogava, igualmente, en el orden inverso, puede engendrar 3. El Vedea, 2. El Magadha 1, en total 15 hijos. Casándose en el orden directo, como por ejemplo, el Sutta con una mujer de cada una de las 5 clases que siguen a la suya, etc., engendran otros 15 hijos. Comentario, punto. Engendran 15 clases todavía más abyectas y más viles. Versículo 32. Un Dasyu, véase versículo 45. Uniéndose a una mujer ayogavi, véase versículo 12. Engendra un serinja que sabe lavar y componer a su amo, que desempeña funciones serviles, aunque no sea esclavo, y que gana también su alimento, tendiendo redes para cazar a las bestias salvajes. Versículo 33. Un Vedea, Ibid, 11. Engendra con una ayogavi un metreyaka de voz dulce que hace profesión de alabar a los hombres poderosos y toca una campana al levantarse el sol. Versículo 34. Un Nisada, Ibid, 8. Que se une a una mujer ayogavi da el ser a un Margava o Dasa que vive de la profesión de batelero y al que llaman Kevarta los habitantes de Aryavarta. Versículo 35. Estas 3 personas de nacimiento vil, el Serinja, el Metrevaka y el Margava, son engendrados por mujeres ayogavis que se ponen los vestidos de los muertos y comen los alimentos prohibidos. Versículo 36. De un Visada y de una mujer Vedei nace un Karavara, zurrador de profesión. De un Vedea con una Karavara y una Nisadi, nacen un Anjra y un Meda, que deben vivir fuera del pueblo. Versículo 37. De un Chándala, Ibid, 12. Y de una Vedei nace un Pandusopaka, que gana su vida trabajando en bambú, y de un Nisada y una Vedi, una indica que ejerce la profesión de carcelero. Versículo 38. De un Chándala y de una mujer Pukasi, Ibid, 18. Nace un Sopaka, cuya profesión es la de ejecutar a los criminales, miserables expuesto, sin cesar al desprecio de las gentes. Versículo 39. Una mujer Nisadi uniéndose a un Chándala, da a luz a un hijo llamado Antiavasayi, empleado en los lugares en que se quema a los muertos y despreciado aún por los hombres despreciables. Versículo 40.
Estas razas, formadas por la mezcla impura de clases y designadas por el padre y la madre, estén o no escondidas, deben ser reconocidas por medio de sus ocupaciones. Versículo 41. 6 hijos, 3 dados a luz por mujeres de la misma clase que sus maridos y 3 nacidos de mujeres pertenecientes a las clases regeneradas que siguen, es decir, nacidos del matrimonio de un brahman con una kshatriya y de la unión de un kshatriya con una mujer de la clase comerciante. Pueden cumplir los deberes de los dvijas y recibir la investidura, pero los hijos nacidos en el orden inverso, como el sutta, etc. Véase versículo 11, y cuyo nacimiento es vil, son iguales con respecto al deber, a los simples sudras e indignos de iniciación. Versículo 42. Por el poder de sus austeridades, por el mérito de sus padres, pueden todos en cada edad llegar aquí abajo, entre los hombres, a un nacimiento más elevado, así como pueden ser rebajados a una condición inferior. Versículo 43. Por la omisión de los sacramentos y por la no frecuentación de los brahmanes, las razas que siguen a los kshatriyas han bajado gradualmente en este mundo al rango de sudras. Versículo 44. Son los pondrakas, los odras, los drávidas, los kambodjas, los yavanas, los saka, los paradas, los palavas, los chinas, los kiratas, los daradas y los kasas. Estas razas de los kshatriyas degenerados han sido determinadas del modo siguiente, según las investigaciones que, sin embargo, dejan muchas dudas y presentan más de una comparación aventurada. Parece que los pondrakas son los pueblos del Chandel de las provincias orientales del presente gobierno de los marathas en los confines del Bear y al mediodía del Ganges. Los odras son los urias que habitan en la parte septentrional de Krisa. Los drávidas son, según se cree, los pueblos del sur de la costa de Coromandel, los kambodjas, los sarasocianos. En los yavanas se cree reconocer a los jónicos o a los paropamisianos, en los paalvas, los antiguos persas, en los chinas, los chinos. Los kiratas son generalmente, los montañeses, quizás especialmente los del Himala o Imaus, los darats son los darados, los durdos. Los kasas los habitantes del país de Kasgar. Se ha señalado una dificultad con respecto a la comparación de chinas y chinos, es que el primer príncipe de la dinastía Tsin que ha dado su nombre a la China, habiendo comenzado a reinar solo 246 años antes de nuestra era, los chinos no pudieron ser designados con el nombre de chinas en el código de Manú, si este es, como se cree, más de 1000 años anteriores a nuestra era. De otro modo habría que suponer que el pasaje de que tratamos ha sufrido una interpolación, Abel Remusat, noAux. Melanges asiatiques, volumen 3, página 334. Véase sin embargo la opinión expuesta a este propósito por el señor Pauteir, en su descripción de la China, París, Didot, 1836, edición en octavo, punto. Versículo 45. Todos los hombres salidos de las razas que tienen origen en la boca, el brazo, la cadera y el pie de Brahma, es decir, todos los hombres salidos de las 4 clases primitivas. Véase más arriba libro. Y, versículo 31. Pero que han sido excluidos de sus clases por haber descuidado sus deberes, son llamados dasyus, ladrones, y sea que hablen la lengua de los bárbaros, mlecas, ya la de los hombres honorables, arias. Versículo 46. Los hijos de los dvijas, nacidos de la mezcla de clases en el orden directo y los que han nacido en el orden inverso no deben subsistir sino ejerciendo las profesiones despreciadas por los dvijas. Versículo 47. Los sutás deben adiestrar caballos y guiar carros, los ambastas ejercen la medicina, los vedeas, cuidar a las mujeres, los magadas viajar,
para comerciar. Versículo 48. Los nisadas, ocuparse de la pesca, los ayogabas, ejercer la profesión de carpinteros, los medas, los anjras, los chunchus y los madgus. El kunchu y el magdu han nacido de un brahman en una mujer bedei y en una mujer ugra. Combatir a los animales de las selvas. Versículo 49. Los ksatris, los ugras y los pukasas, matar o coger a los animales que viven en agujeros, los digvanas, preparar los cueros, los venas, tocar instrumentos de música. Versículo 50. Que estos hombres establezcan su mansión al pie de los grandes árboles consagrados, cerca de los lugares en que se quema a los muertos, de las montañas y de los bosques, que sean conocidos por todo el mundo y vivan de su trabajo. Versículo 51. La mansión de los chándalas y de los soapacas debe estar situada fuera del pueblo. No deben tener vasos enteros y no deben poseer por todo bien sino perros y asnos. Versículo 52. Que tengan como vestidos los de los muertos, como fuentes, vasijas rotas, como adorno, hierro, que continuamente vayan de un lugar a otro. Versículo 53. Que ningún hombre fiel a sus deberes tenga relación con ellos. No deben tener asuntos sino entre ellos y solo deben casarse con sus semejantes. Versículo 54. Que el alimento que reciben de los otros no se les dé sin entiestos y por intermedio de un criado y que no circulen en la noche en las ciudades y los pueblos. Versículo 57. Debe reconocerse por sus actos al hombre que pertenece a una clase vil, que ha nacido de una madre despreciable, pero que no es muy conocido y que tiene la apariencia de un hombre de honor, aunque no siéndolo. Versículo 58. La falta de sentimientos nobles, la rudeza de palabras, la crueldad y el olvido de los deberes, denotan aquí abajo al hombre que debe el ser a una madre digna de desprecio. Versículo 59. El hombre de nacimiento abyecto adquiere el mal natural de su padre o el de su madre o los dos a la vez, nunca puede ocultar su origen. Versículo 60. Por distinguida que sea la familia de un hombre, si debe el ser a la mezcla de clases, participa de grado más o menos visible del natural perverso de sus padres. Versículo 61. Toda comarca en que nacen estos hombres de raza mezclada que corrompen la pureza de clases, es pronto destruida, así como los que la habitan. Versículo 62. El abandono de la vida sin esperanza de recompensa para la salvación de un brahman, de una vaca, de una mujer y de un niño, hace alcanzar el cielo a los hombres de nacimiento vil. Versículo 63. Abstenerse de hacer el mal, decir siempre la verdad, abstenerse de todo robo, ser puro y reprimir sus órganos, he aquí sumariamente en qué consiste el deber prescrito a las 4 clases por Manú. Versículo 64. Si la hija de una sudra y de un brahman, uniéndose a un brahman, da a luz una hija que se une también a un brahman y así sucesivamente, la baja clase subirá al más elevado puesto, a la 7ª generación. Versículo 65. Un sudra puede así elevarse a la condición de brahman y el hijo de un brahman y de un sudra, bajar a la de sudra, por una sucesión de matrimonios. La misma cosa puede ocurrir con la prole de un kshatriya y la de un vaisya.